La antigua China es una de las civilizaciones más antiguas y fascinantes del mundo, llena de increíbles inventos, asombrosas dinastías y tradiciones atemporales. La antigua China nos dio cosas importantísimas que cambiaron el mundo entero, transformando la forma de comunicación, la exploración y la guerra. Nos dio cosas como el papel, la brújula, la pólvora e incluso la imprenta. Acompáñanos a explorar su rica historia. Hace más de 4000 años existió una civilización tan asombrosa y misteriosa que nadie sabe si en realidad existió o no. Es la dinastía Xia, la primer dinastía de China. Según la historia, esta dinastía se desarrolló entre 2100 y 1600 a.C., bajo el mando de Yu el Grande, un vato que dominó las inundaciones del río Amarillo como si fuera Aquaman. Y no solo ayudó a su gente, estableció un sistema de gobierno dinástico, fundó un reino que se expandió rapidísimo. Los Xia, además de ser los primeros en organizar su gobierno, también eran expertos en castigos brutales. Por ejemplo, clavar a los traidores en troncos de bambú. ¡Vivos, bebé! No existen pruebas arqueológicas de que en realidad hayamos existido, solo escritos antiguos como los que se encuentran en los anales de bambú y los registros del historiador Sima Qian. Pero imagínate, bebé, si sí existimos, fuimos el inicio de un sistema de gobierno centralizado, que se repetiría por siglos. Pero si no existimos, topa nada más el impacto de la narrativa cultural para unificar un pueblo. Cual sea el caso, si existimos o no, nuestro impacto en la identidad de China es innegable. La dinastía Shang, la primera dinastía china de la que existen registros escritos confiables, marcó un punto crucial en la historia de la civilización, un periodo donde la transición de la cultura de piedra a la cultura de bronce transformó no solo la política, sino también la religión y la vida cotidiana de los antiguos chinos. Jin, la capital más conocida, se encontraba cerca del río Amarillo, y no era amarillo, ni que fuera los Simpson. Pero bueno, este era un río vital para la civilización de los Shang. Corría el año 1600 a.C. cuando el líder Tang Shang derrotó al tirano Xie, el último rey de la dinastía Xia. La victoria de Shang fue un cambio fundamental. Tang Shang no solo derrotó a Xie en batalla, sino que también estableció un gobierno enfocado en las necesidades del pueblo. Implementó reformas que mejoraron las condiciones sociales y económicas, lo que permitió consolidar su poder durante más de 600 años. La sociedad Shang estaba organizada en clanes, donde el rey absoluto, considerado una figura religiosa, tenía el control total. La nobleza guerrera y los sacerdotes ocupaban los niveles más altos de la jerarquía, mientras que los artesanos, agricultores y esclavos desempeñaban roles esenciales en la vida cotidiana. Es más, los trataban como negros a pesar de ser blancos. Su habilidad para trabajar con el bronce les dio una ventaja militar significativa. Durante el mandato de Wu Ding, la religión Shang estaba centrada en el culto a los espíritus ancestrales y diversas deidades. Los reyes Shang consultaban los oráculos antes de tomar decisiones. El uso de los huesos oraculares les permitía consultar a los dioses sobre el futuro. De hecho, los oráculos eran una forma temprana de escritura que permitía a los Shang dejar un registro de sus creencias y decisiones. Las tumbas de los Shang eran adornadas dependiendo de qué tan jodidas estaban las personas. De esta manera, la de los reyes era elaborada con objetos de valor, entre estos el bronce. La caída de los Shang se dio con el mandato de Di Xin. Este cobraba impuestos muy altos, así como el cabecita de algodón. Además, castigaba a quienes se oponían a él. Hasta parece que hablamos del gobierno de México, ¿verdad? Bueno, pues en la antigua China se creía que los emperadores gobernaban con el mandato del cielo, que justificaba su poder. Si un rey era corrupto o el pueblo sufría, se creía que los dioses retiraban su apoyo. Es entonces cuando el ejército Zhou avanzó hacia la capital Shang. En medio de la batalla, muchos soldados Shang desertaron y se unieron a los Zhou. La lucha terminó con una victoria para los Zhou. Los Shang, con su avanzada cultura y compleja estructura social, no solo forjaron un imperio, sino que también dejaron una huella imborrable en la historia de China, influenciando profundamente las dinastías que le siguieron.
La dinastía Zhou comenzó alrededor del 1045 a.C., cuando el rey Zhou Wu derrotó al último gobernante de la dinastía Shang. Según los relatos antiguos, los Zhou justificaron su ascenso al poder con el mandato del cielo, con una creencia que decía que los dioses respaldaban a los gobernantes justos y retiraban su apoyo si se volvían corruptos. La dinastía Zhou se dividió en dos grandes periodos, el Zhou occidental y el Zhou oriental, marcando diferentes etapas en la larga historia. Dividiéndose en dos periodos principales, Zhou occidental y Zhou oriental. La dinastía Zhou comenzó cuando el rey Wu de Zhou derrocó a la dinastía Shang en la batalla de Muye, estableciendo la nueva dinastía. El periodo de Zhou occidental fue una época de consolidación del poder y expansión territorial, con la capital en Ojim. Los Zhou introdujeron el concepto del mandato del cielo, una doctrina que legitimaba el gobierno del rey como elegido por los dioses. Y llegamos al año 771 a.C., donde el rey You repudió a su esposa, del estado vasallo Sen, y la cambió por una concubina. Los Sen se mosquearon y se unieron a otras tribus y fueron a dar de leches al rey You. Esta enemistad duró muchos años, y además unos bárbaros de las estepas del norte, los Rou y Di, comenzaron a molestar mucho. Por todo esto, en el 722 a.C., el rey, que era Ping, decidió mover la capital al este, a Chenchou, cerca del actual Luoyang. Aquí es cuando empieza a llamarse a los Zhou orientales, una dinastía que se quedaría prácticamente sin poder. ¿Cómo era el sistema de gobierno de los Zhou? Al comienzo de su gobierno, los Zhou establecieron un sistema feudal en el que el rey repartía tierras a nobles y familiares a cambio de su lealtad y el pago de tributos. Sin embargo, con el paso del tiempo, estos gobernantes locales ganaron poder y autonomía, lo que fue debilitando poco a poco el control central del rey. ¿Y qué impacto tuvo el periodo de primavera y otoño? Durante el periodo de primavera y otoño, entre el 1770 y el 476 a.C. en el Zhou oriental, el poder se fragmentó y surgieron grandes estados como Qin, Yin y Qi. Este fue un momento clave para la cultura china, ya que aparecieron importantes escuelas filosóficas como el confucianismo, que promovía la moral, la educación y el respeto a la jerarquía, y el taoísmo, que buscaba vivir en armonía con la naturaleza y mantener el equilibrio de vida. ¿Cómo terminó la dinastía Zhou? La dinastía Zhou terminó tras el periodo de los estados combatientes, cuando el reino de Qin, liderado por Qin Shi Huang, conquistó a los demás y fundó el primer imperio unificado de China en el 221 a.C. Durante la dinastía Zhou se introdujo el uso del hierro, lo que mejoró la agricultura y la guerra. En el periodo de los estados combatientes, los ejércitos crecieron y adoptaron la caballería y la infantería organizada. En cuanto al arte, se perfeccionó la metalurgia del bronce, se crearon vasijas ceremoniales y se escribieron obras como los Anales de Primavera y Otoño. Muchas de estas piezas pueden verse hoy en el Museo de Historia de Shanxi, en Xi'an, donde se conservan valiosos artefactos de la época. Hola a todos nuestros oyentes, estamos hoy con el primer emperador de la dinastía Han, Liu Bang. ¿Nos podría contar acerca de su dinastía? Hola, muchas gracias, te contaré. La dinastía Han tuvo una duración de 400 años y estuvo dividida por Han occidental y oriental. Fuimos la segunda dinastía imperial de China marcada fuertemente por el confucianismo. ¿Y me podría decir qué es el confucianismo? Una religión y filosofía política la cual está enfocada en la ética y la virtud, lo cual ayudó a tener un gobierno y una sociedad mucho más estable. ¿Y por qué se le llamó la Edad Dorada? Se considera la Edad Dorada por el gran desarrollo cultural que tuvimos y por la consolidación de China como un gran imperio, además de los avances tecnológicos y económicos que se tuvieron a lo largo de los años. Muchas gracias por esta breve introducción. Podemos notar que la dinastía Han era muy importante. Mira, agárrate que te vas a ir para atrás con los inventos que te voy a enseñar. Primero el papel, el cual está hecho a partir de la corteza de árboles, restos de cáñamo y redes de pescar. Esto nos permitió la expansión de la educación, la burocracia y la literatura. Y ahora mira, un trozo de seda. Esto es muy importante. Estos inventos facilitaron la administración y expansión del territorio. Fuimos los primeros en implementar el comercio internacional construyendo la ruta de seda, la cual era una serie de caminos que, como puedes ver, conectaba a China con Asia Central, Medio Oriente y Europa, donde había rutas terrestres y marinas. Esto nos permitió un intercambio de bienes, cultura y conocimientos, de los cuales nos dieron un gran desarrollo como imperio a lo largo de nuestra historia.
¿Nos podría contar cómo fue la caída de su imperio? Claro, aunque es una historia muy triste. La caída de la dinastía fue un proceso muy complejo y lento que tomó varias décadas, donde hubo muchos factores políticos, sociales, económicos y militares. Desgraciadamente había mucha corrupción y ambición por el poder de manera interna, tanta que ya se parecía a México. A medida que el emperador perdía control sobre los funcionarios y generales, un grupo de funcionarios fueron ganando poder dentro de la corte. Comenzaron a influir en las decisiones políticas, promoviendo a personas corruptas y creando facciones dentro de la administración, lo que afectó la eficiencia del gobierno, además de invasiones externas que poco a poco fueron debilitando al imperio, lo que lo llevó a una guerra civil donde el imperio se dividió formándose 3 nuevos reinos, dando fin a nuestra gran dinastía que tuvo una gran trascendencia hasta años posteriores. Bueno, ¿cómo ves? Esa fue la historia de nuestra dinastía Han. ¿Qué te pareció? Espero no te eche llorar tanto. Muchas gracias por contarnos su historia. Con el fin y división de la dinastía Han, dio inicio al periodo de los 3 reinos. Las tradiciones de la dinastía Han se concentraban en una combinación de prácticas confucianas, rituales ancestrales y ceremonias del gobierno y la corte imperial. Estas costumbres sentaron las bases para muchas de las tradiciones culturales y sociales que perduran en China hasta el día de hoy. La dieta durante la dinastía estaba basada en cereales como el arroz, trigo y el mijo, carnes como el cerdo y el pescado, al igual que verduras, frutas y legumbres. China se encuentra en crisis. La dinastía Han, que gobernó por siglos, se desmorona bajo el peso de la corrupción y la rebelión. En todo el imperio, señores de la guerra luchan por el poder. Solo el más fuerte debe gobernar. La paz solo llegará bajo un líder que controle todo el imperio. El caos traerá un nuevo orden. Bajo mi mando, China será una. Yo no busco poder por ambición, sino por deber. Soy descendiente de los emperadores Han y debo proteger al pueblo, restaurar la justicia y devolver la dignidad al trono que ha sido corrompida. Sur de China no se someterá a ningún tirano. Wei y Shu pueden pelear entre ellos. Y así es como comenzaron los conflictos entre los futuros 3 reinos, Wei, Shu y Wu. Mi ejército es el más grande de China. Conquistaremos el sur y unificaremos al imperio. Si no trabajamos juntos, seremos aplastados. Tienes razón, pero ¿cómo detendremos un ejército tan grande? El viento del este sopla. Es nuestra oportunidad de atacar y derrocarlos de una vez. Los aliados lanzaron una ofensiva de fuego contra la flota de Cao. Su ejército atrapado fue derrotado. ¡No! ¡Mi ejército destruido! He perdido tanto, mis hermanos de armas, mis tierras, pero Shu no se rendirá. Debemos atacar a Wei antes de que sea demasiado tarde. El sueño de Liu Bei nunca se cumplió. Shu fue conquistado por Wei. Wei, Shu y Wu han peleado sin descanso por el control de China. Ahora solo queda Wu, el sur resistente, pero su fuerza se ha debilitado. Por fin los 3 reinos han caído. Yo, Sima Yan, he salido victorioso. Ahora es momento de unificar China bajo la dinastía He. Durante el periodo de los 3 reinos en China, que va desde el 220 hasta el 280 después de Cristo, el país se dividió entre Wei, Shu y Wu. En medio de guerras constantes por el poder, fue una era de héroes legendarios como Wang Yu y Xu Helian, inmortalizados en la novela El romance de los 3 reinos. A pesar del conflicto, florecieron las tradiciones como la caligrafía y la medicina china. En cuanto a la comida, se popularizaron platos como el yaozi, que eran empanadillas, y guisos de carne, esenciales en los banquetes de la época. En esta etapa se marcó profundamente la cultura china hasta hoy. ¿Dónde estoy? Hey, tú, ¿cómo te llamas?
Yo soy Qin Shi Huang, el primer emperador de China, el que unificó esta vasta tierra y puso fin al caos de los reinos combatientes y construyó este imperio. Antes de mí, China estaba dividida, sumida en interminables guerras, pero con el poder de mi ejército y la voluntad inquebrantable de Qin, conquisté cada reino y en el año 221 a.C. declaré el nacimiento de un solo imperio. Desde ese momento ya no solo éramos Shao, Han, He o Shu, éramos una sola China bajo mi mandato. Sí, la verdad, mi imperio duró tan solo 15 años, pero yo ordené la construcción de un muro sin igual, un muro colosal que protegería a mi pueblo por generaciones. Miles de hombres trabajaron sin descanso y sacrificaron sus vidas para cumplir mi voluntad, pero hoy el mundo la conoce como la Gran Muralla China. Mi imperio se basó en el legalismo, una doctrina que impone el orden por encima de todo. Las leyes eran estrictas y los castigos severos, pero gracias a ellas China prosperó. Para evitar rebeliones, quemé todos los libros que cuestionaban mi gobierno y ejecuté a quienes se ponían ante mi autoridad. Gobernar un imperio tan vasto requería orden y control, como unificar la escritura para que todo mi pueblo pudiera entenderse. Establecí una moneda única para el comercio y creó un sistema de pesos, y así acabaría con la confusión. El primero, el que unificó China, el que la transformó en un imperio. Yo soy Qin Shi Huang y mi legado jamás será olvidado. Al final de los 3 reinos nace la dinastía Jin. ¿Cuál es su historia? Efectivamente, la dinastía Jin se estableció después de la caída de la dinastía Han, cuando el clan Sima derrocó a la dinastía Kou Wei. Se dividió en 2 periodos, Jin del Oeste y Jin del Este. Con la caída del Jin del Oeste en 316, Sima Rui fundó Jin del Este en 317. Al establecerse Jin del Este, la capital fue Jinkang, pero el gobierno era débil. A pesar de victorias como la batalla del río Fei en 383, la dinastía colapsó cerca de los 420, siendo reemplazada por la dinastía Zhou. Te cuento todo específicamente desde sus inicios. En el año 265, Sima Yan, líder del clan Sima, obliga al emperador Cao Huan a abdicar. Así nace la dinastía Jin, con la promesa de unificar China. Durante una década, la dinastía Jin se prepara para la conquista de Dongwu. La armada cruza el Yangtze, forzando la rendición del último bastidón del imperio Han. La muerte del emperador Wu desata una lucha sangrienta entre príncipes. Mientras los gobernantes combaten entre sí, los Xiongnu aprovechan la oportunidad y arrasan el norte en el año 316 después de Cristo. Un año después se funda una nueva capital y nace Jin del Este. Para Jin del Este, el río será su mayor defensa contra las tribus invasoras. Para el año 383 surge la batalla del río Fei. Con solo 100.000 soldados, el ejército Jin enfrenta a los 300.000 hombres de Qin. Con audacia y estrategia, logran desmoralizar al enemigo y aseguran una victoria crucial. A pesar de la victoria, la estabilidad en el Jin del Este es frágil. Mientras los enemigos externos son repelidos, las luchas internas del gobierno comienzan a debilitar el control central. Los años después de la batalla del río Fei están marcados por la corrupción y las conspiraciones en la corte. En el año 420, un general ambicioso obliga al emperador Gong a abdicar, poniendo fin a la dinastía Jin. La antigua China, una de las civilizaciones más antiguas y duraderas del mundo, se desarrolló a lo largo del río Amarillo desde el 3er milenio antes de Cristo. Dinastías como Xia, Shang y Zhou marcaron los primeros períodos históricos, con avances significativos en escritura, agricultura y bronce. La dinastía Qin, 221-206 a.C., unificó China bajo el primer emperador, Qin Shi Huang, conocido por la construcción de la Gran Muralla y su mausoleo con los famosos guerreros de terracota. La dinastía Han, 206 a.C.,
Cristo, 220 d.C., expandió el territorio y estableció la ruta de la seda, fomentando el comercio y el intercambio cultural. La filosofía confuciana, junto con el taoísmo y el budismo, influenció profundamente la cultura y la sociedad china. Inventos como el papel, la pólvora y la brújula también surgieron en este periodo. Aunque enfrentó periodos de fragmentación y invasiones, la antigua China dejó un legado duradero en gobierno, filosofía y tecnología.